Bien, damos un saludo de bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí en Contexto Jurídico. En cabina, nuestro compañero Quique, la doctora Judy McCute. Vamos a traer hoy un tema muy importante, muy vital para la existencia humana. Y no estoy exagerando. Vamos a hablar del medio ambiente en relación con su porvenir futuro. Y trataremos específicamente el caso de el fenómeno Calima en Bucaramanga, en Cúcuta y en Medellín, pero principalmente en Bucaramanga. Un saludo, Quique. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Gracias, Fernando. Bienvenido. Un saludo, Judy McCute. Muy buenos días, Radio Escuchas, un abrazo y feliz de acompañarlos. Gracias a todos. Hoy tenemos a una persona, un profesor de la Universidad Santo Tomás, experto en estos temas, ha sido decano de una de las facultades de la universidad, es experto en esta materia del medio ambiente. Bienvenido, profesor Jairo Puente. Gracias, Fernando, por la invitación y un saludo cordial a los radioescuchas. Muy bien, comencemos, demos paso inmediato a este tema, precisamente resolviéndole a los ciudadanos que nos escuchan el día de hoy este concepto de Calima. ¿Qué entender por Calima? Bueno, según el diccionario, Calima es una acumulación de partículas anormal en el aire que se mezcla con la humedad existente y eso genera pues bajas en la visibilidad, pero también puede ocasionar problemas de salud si el contenido de partículas pues supera las normas establecidas a nivel internacional. La calima, cuando uno mira la definición, habla de partículas en la atmósfera. Es un concepto desde ya del punto de vista pues de las palabras diferente al smog. Cuando hablamos de smog, que fue esa palabra, ese fenómeno que ocasionó miles de muertes en Londres en 1952, es la combinación de las palabras fog y smog. Smog, humo y fog, niebla, ¿no? Entonces ahí vemos que es una combinación de niebla, la niebla en ese momento allá en este país, en Londres, con el humo. Pero en el caso acá de la calima, no podemos descartar de que solamente sean partículas de polvo, sino es posible que también haya una combinación pues, de otras sustancias. ¿Qué es lo que ocurre? Es que no se miden. Profesor, si bien es cierto, esta niebla de la cual hacemos referencia acá puede ser ocasionada por asuntos climáticos, ¿cómo lograr establecer que esta es producto de contaminación y no de un simple fenómeno ambiental? Bueno, los datos pues, que se conocieron en marzo sobre la concentración de partículas PM10, las partículas PM10 son las partículas de tamaño 10 micras, eran altísimos, muy por encima de 200. La norma en Colombia es de 100, que es una norma muy laxa. La norma en Colombia es de 100 microgramos por metro cúbico, pero la norma de la Organización Mundial de la Salud es 50. Es decir, si hablamos de 200, pues es una cantidad extraordinaria, muy alta y peligrosa. Ahora, este fenómeno es bastante complejo porque intervienen muchas cosas. Por ejemplo, esa acumulación de partículas se da, por ejemplo, cuando deja de llover. En periodos secos, pues lógicamente que hay más acumulación porque la lluvia, una de las funciones de la lluvia es que lava la atmósfera, ¿no? La lluvia cae y arrastra las partículas a la atmósfera. Entonces, en periodos secos aumenta esa concentración. Lo mismo cuando hay poco viento. Cuando hay poco viento, lo mismo. Si entre menos viento hay, pues menos dispersión hay de los contaminantes y tienden a acumularse. Pero además de todo eso, en Bucaramanga, en el año 2000, yo en ese momento trabajaba en la UIS, hicimos un trabajo con la Universidad de Graz de Austria. Vinieron unos profesores austriacos y ellos detectaron que en Bucaramanga existe lo que llaman isla de calor. Una isla de calor es una especie de domo térmico que se forma específicamente sobre el centro de la ciudad, donde hay poca vegetación, y entonces eso hace que los contaminantes tienden a acumularse en esos sitios y eso agrava todavía más el problema, ¿no? Entonces, por eso les comento que es un fenómeno bastante complejo. Además, hay Bucaramanga lo que llaman inversión térmica también, que es otro fenómeno
Y todo eso se suma, ¿sí? Bajas lluvias, bajos vientos, la isla de calor. Entonces todo eso se suma y nos está llevando, pues yo pienso que Bucaramanga efectivamente la calidad del aire se ha ido desmejorando. Los estudios que se han hecho de salud aquí muestran que aquí hay muchos casos de problemas respiratorios y de ese tipo, ¿no? En Bucaramanga. Ahora, en el caso de la isla de calor, eso tiene también mucho que ver con la vegetación. Bucaramanga, que antes era pues la ciudad de los parques, hoy es la ciudad de los parqueaderos, porque según el plan de desarrollo anterior solamente tenemos 4.5 metros cuadrados por habitante de espacio público. Vemos que hay unas ciudades europeas, por ejemplo Nantes, que tiene 57 metros cuadrados por habitante, 57. Nosotros en el plan de desarrollo anterior hablaban de 4.5, pero en el nuevo plan de desarrollo se habla de menos de 3. Entonces es una situación supremamente crítica. Menos árboles implica más contaminación y más temperatura. Profesor Puente, quiero resaltar esa frase que usted nos acaba de regalar al programa de que ahora Bucaramanga es la ciudad de los parqueaderos. Bien, ¿por qué usted de pronto considera que este fenómeno Calima está directamente vinculado con una práctica cotidiana del ciudadano bumangués? Porque es muy fácil tal vez identificar o hacer un diagnóstico de efectos y de consecuencias y de posibles razones, pero cuando usted me dice que Bucaramanga es la ciudad de los parqueaderos, pues debe ser Bucaramanga la de los ciudadanos enfermos por tener un vehículo o en personas que no pueden vivir sin transportarse a través de un vehículo particular. Hagamos énfasis tal vez en el origen del por qué hay tanto parqueadero en Bucaramanga. No, me refería a que hay menos parques sobre todo, ¿no? Por lo que les comentaba, que la extensión de áreas verdes por habitante es vergonzosa. Como les digo, estamos en el plan de desarrollo anterior de 4.5, actualmente se habla de menos de 3. O sea, el espacio verde por habitante es vergonzosamente pequeño. Para una ciudad que antes se llamaba la ciudad de los parques. No, quizás era como hacer un chiste en la ciudad de los parqueaderos, pero lo que les quiero también decir es que eso efectivamente tiene que ver con la calidad del aire, porque es que la isla de calor se forma en esos sitios donde no hay vegetación. Si ustedes miran las gráficas, por ejemplo, de temperatura, incluso las que se hicieron aquí en Bucaramanga por parte de estos profesores de la Universidad de Graz, y uno ve que la temperatura sube en el centro de la ciudad, y en los sitios aledaños donde hay vegetación tiende a bajar. Y eso forma como un domo térmico, y ahí se concentran los contaminantes. Y entonces eso agrava el problema. Como te digo, es la suma de muchas cosas, ¿no? Ahora, para determinar todo eso hay que hacer mediciones, y el problema es que no estamos haciendo mediciones. Si ustedes miran en la página de la CMB, que se supone es la que debe hacer estas mediciones, este año no hay ningún informe de este año, y solamente se mide en PM10. No se mide, por ejemplo, PM2.5, que son partículas más pequeñas. Y esas PM2.5 son más peligrosas que las PM10. Y esas no se miden. No se miden muchos otros, los metales en el aire tampoco se miden. Que se ha encontrado en algunas ciudades colombianas la presencia de metales como mercurio en el aire. Aquí no se miden. Entonces hay muchas cosas que no se miden y deberíamos por lo menos empezar por ahí. Veamos exactamente esta calima de qué está compuesta, ¿no? Si solamente son partículas de polvo o si hay otras cosas. Porque lo cierto es que esos datos que se reportaron son escandalosos. Profesor, una pregunta. Resulta que la comunidad y los bumangueses estamos porque es un problema de todos, pensando que ese fenómeno se debe a la contaminación, pero también lo que explicas es por la construcción que ha habido últimamente en la ciudad. ¿Estas construcciones afectan más de lo normal o también la contaminación viene debido a tanta construcción que están haciendo ahora? Debería haber menos construcciones porque ahí están talando árboles y debido a esto es que nos estás explicando más o menos porque ya no hay casi vegetación. Sí, lo que les decía es la sumatoria de cosas. O sea, por un lado hay más carros, más motocicletas que producen más emisiones de sustancias contaminantes, pero al mismo tiempo hay menos árboles. Y entonces al desaparecer los árboles,
ahí la temperatura aumenta, como les comentaba, y eso es lo que llaman isla de calor. Y por otro lado, los árboles tienen la facultad de extraer algunos contaminantes de la atmósfera. En la fotosíntesis, por ejemplo, los árboles extraen dióxido de carbono, que es un gas de invernadero. Entonces también ayudan pues a limpiar la atmósfera. Entonces, si tenemos más carros, más vehículos y menos árboles, pues lógicamente que la contaminación tiende a subir. Ahora, este problema de Bucaramanga está relacionado con la carencia total de planificación. Es decir, esta ciudad no hay prácticamente ninguna planificación. Incluso en algunos sitios que eran zonas protegidas, generalmente se les cambia el uso del suelo y se construye en esos sitios, a pesar de que se supone que eran áreas protegidas, ¿no? No solo en Bucaramanga, en Girón también el año antepasado hubo un problema en la Arboleda, donde también se pensaba hacer, pues, en esa zona verde, hacer un edificio, por ejemplo. Es un problema generalizado del área metropolitana, pero son problemas que se suman uno con el otro. No, ves, este tema... Profesor, o sea que debido a, bueno, eso es debido a que antes estaba haciendo mucho calor y ahora que estamos en lluvias, o sea, está lloviendo muchísimo y sigue viéndose el fenómeno porque se sigue viendo el cielo oscuro, se sigue viendo que ya no están las nubes, siempre está como esa parte oscura. Una zona grisácea permanente en Bucaramanga, profesor. Sí, es que como les digo, para responder eso tocaría hacer las mediciones, ¿no? Ahora debe haber bajado la contaminación por la lluvia. La lluvia, como les digo, la función de la lluvia es arrastrar los contaminantes al suelo y la lluvia ayuda a limpiar la atmósfera. Pero para saber exactamente lo que está pasando necesitamos hacer mediciones. Y como les decía antes, el problema es que no se hace. O sea, se hacen unas pocas mediciones de PM10 que les había mencionado, estas partículas de tamaño 10 micras, pero prácticamente no se hace más nada, ¿no? Habría que hacer otro tipo de mediciones para saber exactamente qué es lo que está pasando. Porque decimos calima, pero como les comentaba, no sabemos exactamente si es solamente partículas de polvo o si hay otros contaminantes presentes, ¿no? Porque aquí en mediciones que se han hecho en la UIS también se han detectado, por ejemplo, otras sustancias contaminantes en la atmósfera. Pero no tenemos datos. Profesor, en ese orden de ideas, como ciudadano, y sé que es una preocupación generalizada, ¿cuáles vendrían siendo las consecuencias o el daño progresivo a mediano y a largo plazo de este fenómeno? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para prepararnos? Es decir, ¿qué tipo de métodos o mecanismos de protección tenemos que realizar para bloquearnos o alejarnos de esa contaminación? Bueno, el efecto más notorio es la salud, ¿no? Este tipo de contaminación, sobre todo cuando hay acumulación en la atmósfera excesiva, produce muchos problemas de salud, problemas pulmonares, respiratorios, problemas cardíacos y pues cáncer, lógicamente, ¿no? Hay una sustancia de estas contaminantes en la atmósfera que están relacionadas con el cáncer, pero como les decía, no las estamos midiendo. Profesor, si bien es cierto que hacen falta esas mediciones, sí urge que entonces la administración local y también departamental adopten medidas necesarias, urgentes, para abordar ese problema. Lo que hemos visto en la ciudad últimamente es que sí, lo que se ha hecho es talar y talar y talar árboles, como se ha visto en el viaducto García Rovira, donde están ampliando a un tercer carril y sin embargo todos esos árboles que estaban alrededor los han quitado. ¿Cuál sería entonces el mensaje de la administración local para que tenga en cuenta esa problemática? Oye, si tenemos en cuenta pues la experiencia que se ha vivido en la ciudad, la única forma en que se han paralizado ese tipo de proyectos es con la movilización de las personas. El caso, por ejemplo, de Diamante 2. En Diamante 2 se iba a hacer lo mismo. En Diamante 2, pues ahí cerca de la estación de Metrolínea hay un bosquecito y eso se iba a talar para hacer un edificio ahí de no sé cuántos pisos, pero eso se logró parar porque la gente se movilizó. Los vecinos de Diamante 2 se movilizaron, hicieron protestas y eso lo paró un fallo judicial. Está usted muy cauto, profesor Jairo, está muy cauto. Usted lo llamó, si no estoy mal, en Vanguardia Liberal, ¿cómo? Creo que fue el arboricidio. El arboricidio, sí. Pero en el caso de la Arboleda, lo mismo, ¿no? La Arboleda de Girón, lo mismo. La gente se movilizó y bueno, y lograron, pues lógicamente que lo hicieron en forma pacífica y todo bien.
pero ellos lograron parar eso, ¿no? Ellos lograron parar. Amplíenos un poco ese detalle, esa situación ciudadana. Recréenosla o descríbanla a todos los radioescuchas y a nosotros aquí en el equipo. Bueno, en este caso de Diamante 2, yo lo conozco bien porque yo paso por ahí todas las mañanas trotando. Entonces, hay efectivamente un bosquecito y uno ve que hay muchos ancianos y niños en la tarde que juegan ahí. Es como un pulmón verde que tiene la gente del barrio. Tienen más abajo hay otra zona, pero esa es una zona ahí como particular, hay todavía árboles grandes, en fin. Y el problema es que cuando ya se dieron algunas autorizaciones para construir ese edificio, pues la gente se organizó, hicieron reuniones, hicieron unas... ellos tuvieron también el apoyo en ese momento del área metropolitana de Bucaramanga. El área metropolitana, tengo entendido, si no me falla la memoria, fue la que hizo la demanda contra la construcción de ese edificio en ese sitio. Entonces, y esa demanda logró parar pues el proyecto. Tranquilo, profesor, que eso queda borrado. Están llamando al teléfono fijo, pero no me contestan. Cuando suene, por favor, para que reciba la llamada, es uno de nuestros compañeros de equipo que hoy va a participar a través del teléfono. Gracias. Y entonces, bueno, la organización de la gente y esta demanda del área metropolitana, pues lograron parar el proyecto. Mire, profesor. Oye, qué pena, ¿viste, profesor? Tranquilo. ¿De pronto será el aire? Esa es la calima. Sí. Muy posiblemente, profesor. ¿Quieres hacer una pregunta, Enrique? Bien, profesor Puente, dando de pronto tal vez unas reflexiones finales de su parte a todos los bumangueses, a los que nos escuchan en Cúcuta, a quienes nos escuchan en Medellín. Recuerde que este programa y la radio USTA 96.2 FM la escuchan en muchas partes o puede ser escuchada en todo el mundo. ¿Qué decir, profesor, en modo de sensibilización? ¿Qué mensaje le damos al niño, al adulto, al profesor, a todos? Pues, sí, el mensaje, pues, es que efectivamente... Eso es un atentado terrorista. Oye, sí. Sí, no. Oye, ¿será el aire? Debe ser. Sí, el mensaje pues es que estos problemas de contaminación del aire generan millones de muertes en el mundo. Ustedes miran la cifra de la Organización Mundial de la Salud y se muere muchísima gente creo que son 8 millones al año por contaminación del aire. Por terrorismo se mueren, creo que son 20.000 personas al año. Es decir, este tipo de contaminación mata muchísima más gente que el terrorismo. Tranquilo, profesor. Si quiere abrimos un espacio y volvemos en 10 minutos o... Si quiere, déjame salir un momentico. Tranquilo. Y respiro ahí un momentico afuera a ver si de pronto es el aire. Juan Diego, ¿estás al aire? Juan Diego, ¿me escuchas? ¿Cómo se abre? Ah, sí, es empujando el botón. ¿Empujando? Sí. ¿Hacia acá? Juan Diego, háblame, Judy. Sí, No te escucho a ti, ni a Juan Diego. Juan Diego, ¿me escuchas? Juan Diego, ¿me escuchas? Habla tú, mi amor. Aló. A Juan Diego lo escucho en este momento. Igual. ¿Y Quique, tú escuchas? Yo lo escucho. Y habla, por favor, Judy. A Judy no la escuchamos. ¿Será que es necesario que pase acá? Juan Diego, Juancho, habla un momentico. Juancho, Juan Diego. Nada. ¿Escucha a Fercho? ¿Me escuchas, Juan Diego? Sí, a Fercho sí lo escucho. Quique, Aquí habla, por creo que favor. también lo escuché. Buenas.
¿Escuchas? Hola, Quique. Sí. También Hola, escucho, ¿qué más? Quique. Habla, nena. Diego. Bien. Hola Juan, ¿me escuchas? Hola, Judy, sí, ya te Listo, escucho. estamos todos conectados. Quique, Ok. habla un poquito más. Muy buenas tardes, días. ¿Qué Muy más? bien. Bueno, vamos a... Noches. Bien. Alice, regálanos la canción que escogimos para este programa, por favor, antes de parar a la zona de debate aquí en Contexto Jurídico. Listo. Después, después en el programa la ponen, ¿cierto? En el programa ponen la canción que pedí, ¿sí? Arrancando. A la mitad, antes de entrar al debate, que siempre también regálame 30 segundos de la canción. Eso, acabé de decir una frase, entonces creo que con esa es suficiente. ¿La frase que acabé de decir quedó grabada? Listo, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, ahora entramos a la zona de debate. Un saludo a Juan Diego Valdivieso, que nos escucha en este momento a través de la línea telefónica y que por supuesto participará de este debate. Hola, Juancho. Juancho no está. Juan Diego. Juancho. Juan Diego. ¿Cómo es la pregunta? Pasamos ahora a una zona de debate. Entonces vamos a hablar sobre el tema nosotros tres y un ambientalista que está al teléfono. Ok. Y si quieres participar en cualquier momento para que esté más cómodo y no lo ataquemos tanto con ¿La tantos frase temas. anterior ya quedó así o...? Sí, ¿Sí? sí, dejémosla así. ¿Pero sí se entiende o...? Sí, sí, ¿Sí? claro. Si la quieres ampliar ahora, al final la ampliamos. Juan Diego, Dime. ¿listo? Listo, ya estoy acá. Estamos en zona de debate, ¿listo? Listo. Un saludo, Juancho. ¿Cómo estás? Hola, Fercho, buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Bueno, bienvenido a Zona de Debate. Estamos aquí con la doctora Judy McCute, con Quique y con nuestro invitado especial que también va a participar de este espacio de debate. ¿Con qué quieres arrancar? A ver, dinos algo, Juancho. No, ¿qué podría decir? No, no, ¿qué podría decir? ¿Cuáles fueron las preguntas que se trataron? ¿Qué fue lo que se habló hasta el momento? Juanchito. Estamos hablando de Calima y el tema de sus Pero por eso, efectos. ¿y qué preguntas hicieron? No, o sea, ¿cómo me va a poner a empezar a mí? Yo mejor me entiendo, o sea, marica. Por eso mismo, Juancho, arranca, a ver qué pasa. ¿Listo? Confía en mi dirección. Dale. Ok. Bueno, hemos tenido efectos de la calima últimamente en la ciudad. El 28 de marzo incluso salió una nota en Vanguardia Liberal y en otros medios en la cual explicaban un poco a qué se debía el fenómeno. Para esa época hubo un incendio de importante magnitud en el municipio de Curití. En teoría fue un incendio provocado por unos campesinos que querían hacer un incendio controlado, pero por la fuerte sequía y el fuerte calor que vivíamos debido al fenómeno del Niño, pues se salió de las manos. Además de eso, pues eso generó el efecto de que en la ciudad se generara esta nubosidad que afectaba principalmente los ojos y principalmente pues la vista, y daba la pregunta también entonces el disparador de cómo están entonces los controles ambientales respecto a este tipo de actividades, por ejemplo, de incendios controlados, en una época en la cual era muy difícil controlarse debido al fuerte sol que hacía,
por lo tanto era previsible que este resultado pudiera darse. Entonces yo pienso que arrancar con preguntarnos por los entes de control ambiental y preguntarnos por qué razón no pareciera que estuvieran logrando el objetivo de ser control y de ser eficaces al momento de proteger el ambiente regional. Gracias, Juancho. Quique. Ese es un problema que estamos observando en la atmósfera. Cada vez Bucaramanga parece más grisácea, pero entonces es un tema difuso, profesor, porque básicamente como ciudadanos no tenemos una respuesta concreta de cuáles son las causas de ese color grisáceo de nuestro cielo. Podemos establecer que es por causa de la poca arborización, pero también quisiera hacerle una pregunta, profesor. ¿Qué papel juega acá entonces la administración local con el plan de ordenamiento territorial y la ubicación de la zona industrial, que supongo tendrá injerencia en la contaminación de nuestro cielo? Como les decía, el problema es que estas ciudades no tienen ningún tipo de planificación. No hay planificación, pero además los planes de ordenamiento territorial generalmente no se respetan. O sea, a veces se construye en sitios donde no se debe construir. No. Qué pena con usted, ¿viste? Tranquilo, profesor. Me cayó ahí Eso es producto de toda esta contaminación, profesor Jairo. Esto es parte de eso. Mire, yo quisiera aportar, profesor Juan Diego, Quique, doctora Judy, que estamos ante una situación de especial complejidad. Tal vez se direcciona o lo quiere direccionar Quique hacia lo que es el plano de la responsabilidad estatal o su papel en torno a lo que acontece. Es la posición de muchos y de muchos ciudadanos. Por supuesto. Y es válida. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué tiene que hacer? Y cómo él mismo se autocontrola respecto a eso que tiene que hacer. Y es válido. Yo resalto también de lo que fue la entrevista al profesor Puente, pues algo que se dijo, que es que también hay que mirar al ciudadano. Es un poco lo que cuando se resaltaba la frase de que Bucaramanga es la ciudad de los parqueaderos, es porque vincula también al ciudadano, al que está tomando decisiones de manera independiente, individual, y que cuando toma la decisión al salir de su casa en relación de si hace una cosa o hace la otra, está poniendo por encima valores, principios relacionados con su bienestar individual. La conciencia ambiental individual y colectiva no existe, o por lo menos es muy difusa o es muy confusa. Entonces, yo para este debate, Quique, pondría esas dos cosas. Entonces, el Estado, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero también el ciudadano ambiental, el ciudadano con conciencia ambiental. ¿Qué dices, Judy? ¿Qué quieres aportarnos? Yo también, pues, pienso un poco como en el futuro de nuestros hijos. O sea, ellos le preguntan a uno, oye mami, ahora ya no se ven las nubes, ya no se ve el cielo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en Bucaramanga? Si nosotros salimos, vamos a Bogotá, allá el cielo se ve mejor que acá, donde se supone que Bogotá es un lugar mucho más contaminado. Entonces, ¿qué les espera en el futuro a los niños, profesor? ¿Usted qué nos puede aportar? O Juancho, ¿tú qué puedes decir? Porque todos lo vemos en un contexto jurídico, o qué nos pueden aportar los ambientalistas, pero los papás. Juancho, te llamaron al debate como ambientalista, ¿Aló? profesor Puente. Habla, Juancho. Bueno, bueno, lo que dicen ustedes es muy cierto también, o sea, siguiendo con el mismo ejemplo de la Calima y de Curitiba, o sea, si nos ponemos a mirar, pues esto no hubiera sucedido si la población campesina no hubiera comenzado este incendio, por ejemplo.
Y bueno, por qué tomaron esa decisión? Listo, tienen todos unos conocimientos, tienen todas unas culturas, tienen todas unas tradiciones. Pero bueno, ahí es cuando uno entra a mirar si estas tradiciones o si estos procederes son del todo viables o son del todo sustentables. Ahora, también no se le puede trasladar la carga toda a ellos, ni mucho menos, sino que también entonces ahí es cuando el ente estatal de control respectivo, bien sea Ministerio de Ambiente, CAS o órgano regional respectivo, ¿qué está haciendo para evitar que los campesinos tomen ese tipo de decisiones? Cuando hay, digamos, qué planes de educación, qué planes de concientización se están haciendo. ¿Qué nos espera para el futuro? A mí me parece que el futuro es preocupante, es alarmante, sobre todo por la manera en cómo estamos comportándonos como sociedad respecto del ambiente, cómo miramos los recursos naturales, cómo priorizamos. Eso me resulta preocupante en el sentido de que a su vez también hemos superado el pico del clima, por cuanto mientras seguimos realizando estas actividades contaminantes de basura, que vienen desde botar un papel, como lo hemos mencionado en situaciones anteriores, como también la explotación de recursos combustibles fósiles, de la manera desmedida que se hace, como también lo hemos mencionado, con la desviación de arroyos, como sucede en La Guajira, que desviaron el arroyo Bruno. Todo ese tipo de actos van a generar consecuencias para nosotros directas, y para las generaciones futuras pues mucho más, porque van a encontrar mucho menos recursos disponibles y un ambiente más difícil en el que vivir. De la misma forma, hay que también tomar conciencia desde ese punto, en el sentido de cuántos humanos más estamos trayendo al mundo, en el sentido de que al escasear los recursos y al aumentar la demanda de ellos, pues cómo vamos a manejar esa situación. Entonces, hacia el futuro, no sé, también además hay unas posiciones buenas en el sentido de que, por ejemplo, hay en muchos países en los que se está realizando cosas interesantes por el ambiente. Por ejemplo, hace poco salió un artículo en el cual Alemania logró abastecerse su energía con solo productos renovables, bien sea con hidroeléctricas, bien sea con energía eólica y bien sea con paneles solares. Con lo cual resulta ser un avance muy significativo para el ambiente, que digamos una potencia mundial esté realizándolo de esta manera, pero entonces también hace preguntarse uno, bueno, ¿y en Colombia cuándo vamos a hacerlo? O sea, ¿cuáles son las limitantes por las cuales no se toman ese tipo de decisiones conscientes en Colombia? Y volvemos a preguntarnos por los entes de control, y volvemos a preguntarnos también por las decisiones del Ejecutivo, que son a la larga los que realizan el plan de desarrollo. Claro, pero entonces volvemos al punto. ¿Cuál viene siendo esa estrategia que podríamos fijar como comunidad para mejorar esta situación? Podemos empezar en hacer un análisis de cómo estamos de manera individual generando contaminación. En caso personal, se me dificulta muchísimo trasladarme de un lugar a otro de la ciudad por cuestiones laborales, motivo por el cual utilizo mi vehículo. Y ello genera contaminación. Se supone que genera contaminación, entonces decimos, bueno, vamos a utilizar el transporte público. Cuando te montas en un bus en hora pico, es lo más parecido a un hacinamiento. Es terrible los codazos, la agresividad de las personas al momento de subirse al transporte público. Entonces yo creería que, en todo caso, si hablamos de unas soluciones a largo plazo, porque esa es una situación que no creo que se logre estabilizar de la noche a la mañana, también es necesario establecer, bueno, qué aporte podemos hacer como personas, como individuos, y qué compromiso podemos hacer como comunidad para mejorar esta situación ambiental de nuestra ciudad. Profesor Puente. Sí, yo quisiera reiterar que el tema es complejo, ¿no? Son varios factores los que inciden. Por un lado, efectivamente, los gobiernos, como les decía, no se respetan los planes de ordenamiento, los territorial, y generalmente los que cambian eso son los mismos funcionarios públicos. Entonces,
Por otro lado, las corporaciones autónomas regionales, que son la autoridad regional, local, digamos, tienen también muchos problemas. ¿Sí? Tienen problemas de politiquería, en fin, que ya se han mencionado. Y entonces son entidades muy débiles. Como les decía, en el caso del aire, pues las mediciones se supone que debe hacer la CDMB, pero uno entra actualmente hoy día a la página de la CMB y este año no hay datos, no hay ningún informe de este año. Entonces, pero también es cierto pues que la ciudadanía, pues hay un problema también con la ciudadanía que tiene mucho que ver con la educación. En muchos de estos países se han logrado avances porque hay campañas de educación ambiental desde el kinder. Aquí no hemos logrado todavía eso, o sea, tenemos muchos problemas educativos y entonces en las mismas universidades vemos que los jóvenes pues tiran los papeles en cualquier parte y realmente no hay una conciencia ambiental. Entonces es una combinación de ambas cosas, pero también es cierto que yo quisiera insistir en la falta de planificación de las ciudades. Es que yo tengo una hija que vive en París, por ejemplo, y ella se va en bicicleta todos los días a su trabajo. Y en Estados frente Unidos, a eso... y frente a eso, fíjate, ahora, ¿por qué se va? Porque hay ciclovías. Hay ciclovías. En Estados Unidos estuve el año pasado en Alexandria también, donde un amigo hay, un gringo también, y se va al trabajo en bicicleta. Y es un profesional especializado, o sea, no lo hace por ahorrarse. Y se va en bicicleta. Y me dicen que en el trabajo de él hay unos sitios especiales para bicicleta. Pero aquí en Bucaramanga no tenemos ni un metro de ciclovías, ni un metro. Y además el transporte público es malísimo. Profesor, pero yo sí quisiera hacer un comentario frente al uso de la bicicleta, porque estamos mirando opciones, otras vías para mejorar el ambiente, para no ser tan hostiles y agresivos con nuestro medio ambiente. Pero el punto acá es que, tocando el tema de la bicicleta, usted se imagina a un abogado que se dirige a una audiencia, por la ritualidad del acto hay que ir vestidos de manera formal, montado en una bicicleta atravesando la ciudad de un lugar a otro con un clima de 25 30 grados centígrados en promedio. No sé hasta qué punto el mecanismo de la bicicleta sea tan idóneo para una ciudad con un clima tropical. Oye, pues lo cierto es que eso funciona en estos países. Yo conozco, no te digo, esta persona donde me quedé en Alexandria, que es una ciudad al lado de Washington, es un profesional especializado, es un directivo. Y él se va en su bicicleta todos los días. Incluso me llamó la atención que en invierno, porque yo estuve allá, eso fue en el 2014, en noviembre, que hubo una ola fría. Y yo lo veía que salía con 0 grados. Y yo dije, pero carajo, ¿y tú cómo sales con esas temperaturas? Y el tipo se iba en su bicicleta. Pero lo que pasa es que son unas ciclovías excelentes. No están pegadas a los carros tampoco, sino tienen sus cosas aparte. Ahora, él me dice que en el trabajo de él, pues hay unos sitios especiales para las bicicletas y además los empleadores motivan a todos los empleados directivos y no directivos a que usen bicicleta. En Holanda, tú miras el caso de Holanda, por ejemplo, que es tal vez la ciudad donde más se usa, y eso casi todo el mundo anda en cicla, directivos y no directivos, sí. Pero además tienen un transporte público excelente, que nosotros no lo tenemos. Es que el transporte, yo una cosa que detesto en el mundo es manejar. Yo manejo porque es que ya al principio traté de montarme en ese Metrolínea, pero eso es un desastre total. O sea, en hora pico eso se llena y eso carajo no puedo ni entrar ni bajarse. Y si no, yo andara, si hubiéramos un transporte medianamente, yo andaría todo el tiempo en bus. Pero es que no lo hay, y de ciclovías ni hablemos, o sea, es que ni siquiera hay andenes. Para ir uno a la Santo Tomás de Florida, en sí, algunas partes es cierto. No hay andenes. No, mira que recientemente en un evento de la Santo Tomás, en el Polideportivo, han habido varios eventos allí, no hay andén de la autopista de Piedecuesta al Polideportivo. No hay andén. No hay andén, ¿oíste? Entonces... Y cuando hay eventos masivos, pues hay que subir, por lo menos las personas que usamos el transporte público, pues hay que pasar por allí. Y cuando hay eventos masivos, pues entonces es un río de gente y carros bajando y subiendo, y es un riesgo. Pues no tanto para los adultos, bueno, aunque sí, pero en los niños, las personas de la tercera edad, y los que permanentemente suben y bajan, que son empleados de esas zonas que quedan, que creo que también hay un colegio cerca. Bueno, hay un conjunto residencial cerca. Entonces, una vía pensada para que transite el vehículo. Y no se piensa
en las ciclorrutas, ni se piensan en las personas y en los peatones. Judy, ¿qué nos dices sobre todo esto que se acaba de decir? Bueno, lo que pasa es que últimamente en Bucaramanga no están pensando ni en los peatones, ni en los adultos, ni en los niños, ni en nadie. Están pensando en hacer dinero, sencillamente. Eso es lo que está pasando ahora en Bucaramanga, porque sí, muy bien la supervía que están haciendo para los carros, y muy bien la supervía que están haciendo para las motos, pero exactamente es eso. No hay una ciclorruta, no hay andenes para los peatones, y sí acabaron con la mayoría de nuestros árboles. Sí nos causaron más contaminación, sí nos afectó totalmente a la comunidad y a los oyentes en este momento, para que como que empecemos a reflexionar, porque es que en Bucaramanga decimos somos santanderianos berracos, pero a la hora de la hora no somos capaces de hacer nada. Juancho, ¿qué dices tú? ¿Qué contribuyes a este debate? No, bueno, han tocado temas bien importantes. Quisiera empezar con el de la cicla, por ejemplo. Ese es el más polémico. El más polémico, el que Quique acá, Quique no, el cicla no es que suda cuando tiene una audiencia y toda esa cosa. No, es que Hay que llevar 2 mudas de ropa. No, por eso. ¿Y dónde están las duchas entonces? ¿Cómo hacemos? Exacto, quería proponer sobre eso, que evidentemente hay que montar una política al respecto. Bien, lo que dice el doctor, el invitado de hoy, que se me olvida el nombre, pero... Bueno, el profesor Jairo Puente, nada más y nada menos. El profesor Jairo, sí, sé la personalidad que es, pero se me olvidaba el nombre, qué pena, profesor Jairo. Pero entonces, lo que hablábamos respecto a las ciclas, bueno, me que tocaba un punto de cuán cómodo es para un profesional. Entonces el profesor le decía, bueno, los jefes a los profesionales lo que hacen es estimularlos con mejores pagas o con días de descanso para estimular el uso de la bicicleta. Para eso, digamos, también podríamos aplicar una política, en el sentido de que si tuviéramos una política seria ambiental, o podríamos tenerla, podría ser entonces que en cada una de las empresas a donde usted fuera a acudir, tener duchas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no? Si está en el Palacio, tuviera la opción de ducharse para los abogados que quisieran ir en bicicleta a responder sus audiencias. Lo mismo en las empresas, lo mismo en los edificios en general, y podría ser una opción para estos climas de calor, como para ir en saco y corbata en bicicleta, pues esa sería una alternativa. Y lo que decía Judy, tener 2 mudas de ropa si se quiere también. Mira, Juancho, vamos a darle más duro aquí, que mira, yo también aporto allí. En Francia, profesor, usted hace poco visitaba ese país. En Francia, según una política estatal, una política pública del gobierno francés, han aumentado el número de ciudadanos que se transportan a través de bicicleta, porque el gobierno francés, para incentivar el uso precisamente de este transporte, los incentiva con un aumento de 0.25 euros por kilómetro recorrido. Entonces, bueno, mire, eso es una política pública. Ahora, hay una bicicleta de Audi, te dije que 2 razones, entonces te doy la segunda, Quique. Una bicicleta de esta marca, electrónica, con espectacular armazón, brazo giratorio, elegantes ruedas hechas, etcétera, etcétera, electrónica, y no es económica. Es bien cachetuda, hay Quique, para que le luzca con su traje y con su corbata. Vamos. Dejen defender a Quique, que está, mejor dicho, el pobre ya no sabe qué hacer. Yo quisiera aportar una cosita respecto a las ciclas, que también me parece importante para la ciudad en la que vivimos, y es la siguiente. El problema que yo veo al ser un usuario de bicicleta es la falta de educación de los conductores de automóviles y de motos y de tractomulas para con el que utiliza bicicleta. Y viceversa. Prácticamente, ¿cómo es viceversa? Primero le cuento el mío y después me cuenta el suyo. Porque yo lo que he vivido es que me echan el carro encima, la volqueta encima, la moto encima. Yo estando en mi ladito derecho normal, tranquilito, generalmente se utilizan como un espacio de 1,5 metros, eso sería, digamos, lo políticamente correcto, para que un ciclista que está montado en su bicicleta
y que le pasan carros a 80, 70 kilómetros por hora, pues da miedo, ¿sí? Se asusta cuando le pasa a uno una máquina. No te alejes del Le micrófono, da un Moncho. espacio, en que le da un espacio para maniobrar cuando pasa el carro a toda velocidad, y el viento y el susto que genera eso, y uno poder maniobrar para pues no terminar debajo de la llanta o que termine en un accidente dramático. Se me olvidó lo otro, sigamos con la cicla entonces. No, pues es que estamos tratando de atravesar el carro por un río. Si no hay ciclorrutas, no anden en cicla en zonas urbanas. Es así de sencillo. De todas formas, los automóviles tienen que andar a más de 20, 30 kilómetros por hora, o si no la ciudad colapsa. Y esa es una velocidad suficiente para asustar a cualquier ciclista. Entonces, si no están esas ciclorrutas, pues no salgan a montar cicla en zonas urbanas y sobre todo en horas pico. Me parece. Para disminuir la huella ambiental. Ahora, Obviamente, pues yo comparto que... Un medio de transporte válido también. No, totalmente, pero... Ahora, lo que comentabas es cierto, también el problema es que no hay una política, ¿no? Porque no se trata de que todo el mundo ande en bicicleta. O sea, al que le guste andar en bicicleta, pues que tenga la posibilidad de hacerlo. Pero efectivamente, si no hay ciclovías, es muy arriesgado. Aquí hay muertos casi todos los días por accidentes de tránsito. Y es muy incómodo manejar y compartir con los carros y las motos. Pero una buena ciclovía, como existe ya pues en muchas ciudades, pues eso es maravilloso. O sea, y mucha gente lo hace voluntariamente. Pero como les digo, no se trata de obligar a que todo el mundo lo haga, sino pues el que quiere se va en cicla o se va caminando, en fin. O se va en transporte público o se va en carro. Pero el problema es que aquí no hay opciones porque no hay ciclovías, ¿no? Sencillamente no existen. Ahora, la política también incluye lo que tú mencionabas en el caso de las empresas. Es decir, las empresas tienen políticas para motivar y tienen instalaciones para que el tipo llegue y se cambie. Este amigo gringo que les comentaba, pues él se iba con su ropa deportiva y llegaba al trabajo y se cambiaba ya. Pero todo eso implica unas instalaciones, unas motivaciones a la gente, al personal, ¿no? Que aquí no las tenemos. Bueno, desafortunadamente estamos ya entrando a la etapa de cierre del programa. Vamos a dejar unas conclusiones, unas recomendaciones, unas opiniones de cierre por parte de cada uno de nosotros. Voy a empezar yo y voy a hacerlo con un acento, y es el de empezar a reflejar aspectos de avance de ciudadanos que le han apostado a un cambio hacia el futuro. Hablo de un edificio en la zona de Cañaveral, en que se autoabastece del servicio de agua a través de un mecanismo especial de recaudo de agua lluvias. De la misma manera, tiene una zona en su terraza solar de recaudo de energía solar con el que funciona su elevador. Hablo otro segundo ejemplo internacional, una universidad, creo que es la Universidad de Cambridge, en relación con una política totalmente nueva relacionada con cómo funciona esa universidad con solo energía limpia, autosostenible. Y quiero también dejar como un tercer llamado a la esperanza el hecho de que los niños hoy, muchos, se están preocupando por el medio ambiente. Quique. Indudablemente es un problema que nos atañe a todos. Tenemos que adoptar medidas idóneas para que el medio ambiente se salve. Es un asunto que nos compete a todos y ya los problemas, las consecuencias del cambio climático las estamos viviendo hoy cuando se habían proyectado de aquí a 50 años. Entonces es un problema de hoy, de actualidad. Lo importante... Aló. Continúa. Lo importante acá es que tenemos que tomar conciencia y hacer una autoevaluación de cómo estamos aportando el medio ambiente y cómo lo estamos afectando, sea con bicicletas, sea con energía eólica, sea con energía eléctrica. Tenemos que adoptar esas medidas en el mediano y largo plazo, tomando responsabilidad. Profesor Puente. Es decir, los resultados de todos los últimos informes que se han publicado
son casi que apocalípticos, como ya ustedes mencionaban. La situación no es del futuro, ya nos llegó. Y efectivamente, si no hacemos cambios profundos en las sociedades, pues la situación se puede realmente volver, como les decía, casi que apocalíptica. Porque aparte de eso se está afectando ya el aparato productivo. O sea, hay un problema a nivel mundial por ejemplo, de empobrecimiento de los suelos. Un fenómeno que ya se ha venido estudiando, y es un fenómeno, pues aparte del cambio climático y de todos los demás, también hay problemas ya en los suelos. Hay problemas en términos de biodiversidad. La desaparición de la biodiversidad pues es una cosa aterradora. Entonces, efectivamente, hay que hacer algo, y esto no se va a arreglar con pañitos de agua tibia. Es decir, todos estos estudios que se han publicado recientemente muestran que tienen que haber cambios profundos en el modelo de desarrollo, un antimodelo. Porque realmente lo que hacemos en Colombia es un antimodelo. No podemos decir que es un modelo, que es algo para imitar, sino es un antimodelo. Bueno, yo creo que... Gracias, profesor. Judy. Bueno, así como dice el profesor Jairo, esto como ya no se puede acabar con pañitos de agua tibia, yo pienso que la educación empieza en casa. Y como los que están más preocupados y por los que debemos velar es por nuestros hijos, pues a enseñarles cada día cómo hacer las cosas para que no haya tanta contaminación y en el futuro ellos puedan por lo menos sobrevivir y no con un respirador de oxígeno al lado de cada quien. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias al profesor Jairo Puente por esta invitación. Perdón, Juan Diego, ¿ya estás al aire? Hola, sí. Ven, espérate, doy paso. Juan Diego, tu frase de cierre. Mi frase de cierre de este tema. Sensibilízanos a todos, Juancho. Pues yo creo que esa es la palabra, hay que sensibilizarse con la tierra, hay que sensibilizarse con desarrollar nuestra humanidad sin tener que ser tan depredadores, porque se puede, porque la tecnología actual ya lo está permitiendo, porque hay ejemplos en el mundo que nos dan esa posibilidad y que nos dan esas directrices a seguir, como bien mencionaron todos en la mesa, ciudades importantes del mundo ya manejándose hacia transportes eficientes y sustentables. Esa es una opción para nosotros. Incentivar la sustentabilidad con lo que hablábamos, esa también es otra opción para nosotros. Realizar planes de desarrollo válidos y también dirigidos hacia un desarrollo, valga la redundancia, sostenible. Es un desarrollo que no sea que nos lleve a cometer la tragedia de los comunes, de pensar que los recursos nunca se van a acabar. Eso ya no es posible. Los recursos se van a acabar si seguimos actuando como estamos actuando. Entonces, cada quien desde su casa procure actuar en pro del ambiente, en pro de racionalizar recursos, porque es una necesidad. Y finalmente, bueno, dejar la opción abierta. Si bien no hay los medios o los espacios, pues bueno, digamos, si no hay espacios para las ciclas, bueno, la idea no es restringir las ciclas, la idea es darles el espacio y generar conciencia de respeto, en la oportunidad me refiero, en que cada quien tenga la oportunidad, como le decía el profesor, el que la quiere usar, bacano, bien, y si no, pues no pasa nada, básicamente. Bueno, muchas gracias, Juancho, muchas gracias a todos, profesor Puente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Creo que es un tema que vamos a seguir abordando. Desafortunadamente, la zona gris del cielo en Santander no va a desaparecer y nos va a tener allí siempre recordando de que tenemos que seguir tocando estos temas y que tenemos que empezar a hacer nuestra tarea para que esto se minimice. Vamos a dar paso aquí en contexto jurídico a Juan Diego para que nos presente el por qué nos escogió esta canción para el programa de hoy. Bueno, la canción del día de hoy es de una banda local, de una banda bumanguesa que se llama Cunaguane, y su canción se titula Mucho por hacer. Es de su álbum Libre de 2013 y la canción habla básicamente de lo que hemos estado hablando hoy durante el programa, y es en el generar la conciencia ambiental en cada uno de nosotros, en generar ese contacto con la Pachamama, como lo dice la Cunaguane,
y en abrazar cada espacio que la naturaleza nos regala, cada recurso, cada cosa que nos da, porque todo lo que tenemos viene de ella. Entonces, como dicen algunas partes de la canción, si vida recibiste, vida debes devolver. Y en otra parte dice, ámala, cuídala y déjala respirar. Chao, Juancho, gracias. Chao, Juancho. Listo, profesor, qué pena.